Bienvenidos a House Tools. Hoy os voy a enseñar cómo manejar una mandolina. Bueno, ¿qué necesitamos para trabajar con una mandolina? Poca cosa. Con un cuchillo y un pelador para pelar las verduras que vas a utilizar con la mandolina es suficiente. Vamos a empezar con la primera posición, los cortes finos. Todas las mandolinas tienen corte fino, que es el corte fino de la patata chip. En el caso de que tengas una mandolina de placas, es la placa que no lleva dientes. Los dientes son las cuchillas que marcan, ¿veis? En este caso esta sería la grande, sería para hacer el corte de la patata frita y los tacos grandes, que os enseñaré cómo picar en taco grande y en taco pequeño. Y luego tienes una de corte en juliana, que sería para hacer, pues eso, un corte en juliana o los tacos pequeñitos, ¿vale? Y depende del modelo que tengas, por detrás, veis, no llevan dientes. Uno sería para cortar fino y otro sería para cortar grueso, ¿vale? En este caso, como voy a utilizar una mandolina de cambio automático, no voy a trabajar con placas, pero el sistema es el mismo. ¿Cómo tengo que colocar la verdura? A la hora de trabajar no la puedes poner como quieras, ¿vale? Esta parte de aquí, que es donde tú apretas cuando quieres aprovechar la verdura, te indica lo bien que está pinchada, ¿vale? Si yo cojo y pincho la verdura de cualquier manera, parece, venga, así. Veréis que esto apenas sube, se queda muy cortita. Hay que clavarlo y siempre hay que clavarlo bien, que quede bien clavadito, ¿veis? Si la patata es pequeñita, como en este caso, pues tú la puedes inclinar y poner a lo largo. Depende la inclinación que tú le des a la verdura, la rodaja te va a salir o más larga o más estrechita, ¿de acuerdo? Como vamos a hacer una patata chip, pues bueno, la voy a dejar así, por ejemplo. La máquina la pongo lo más vertical que pueda y el manejo es de arriba hacia abajo. Eso es fácil, ¿vale? Es de aquí arriba hacia abajo, como dando un pequeño saltito. No froto la verdura. Si la quieres poner así en la posición de rodajas, también se puede trabajar de esta manera, pero acuérdate de que no tienes que presionar. Es casi utilizas la base y frotas. Si aprietas, si haces fuerza, lo que va a pasar es que la verdura se te puede encallar o que se te puede resbalar, ¿vale? Aunque te parezca que la forma más cómoda es así, cuando la aprendes a manejar de esta manera te das cuenta que la máquina va mucho más suave, ¿vale? A la hora de trabajar. Luego otra cosa, que a veces se os puede quedar la verdura aquí, en el caso de que vayáis a hacer unas rodajas, que la verdura se te quede como cogida como si fuera ahí una ventosa, ¿vale? Eso es porque tu mandolina, que normalmente casi todas lo llevan, os fijaréis que llevan como unas rayitas. Esas rayitas lo que impide es que tu mandolina, cuando pases la verdura, te cree una ventosa y la verdura se te quede frenada ahí. En el caso de que tú no tengas estas rayitas, pues le puedes echar un poquito de agua o si quieres un poquito de aceite para que la verdura te deslice mejor sobre la superficie, ¿vale? Pasemos desde arriba y hacia abajo, no tiene gran cosa. La primera posición o el primer corte es el corte fino, el corte de patata chip. ¿Ves? Es un corte muy finito, ¿vale? No es el corte de patata para tortilla, que esto os explicaré también el problema que hay con, depende de qué modelos, que hay cortes que te los hacen demasiado finos y depende para lo que lo quieras utilizar, esto lo metes en la sartén con aceite y enseguida se quema y te hace un tipo de patata frita. Voy a utilizar otra verdura diferente, en este caso pues la cebolla. La cebolla pues con el corte fino. Tendremos la cebolla finita pues para una pizza o para una hamburguesa. Corte súper finito, que esto, imagínate a mano la panza de llorar que te puedes pegar haciendo esto con el cuchillo. Manejar bien una mandolina te permitirá poder cortar verdura y fruta que tú con un cuchillo, aunque seas un experto, te va a costar. Un tomate, por ejemplo, si tú lo quieres hacer para un sándwich vegetal y lo quieres igual de finito que la cebolla, fíjate. Y esto lo puedes hacer con cualquier mandolina. Mira qué finito te sale el tomate, súper finito. Después voy a preparar una hamburguesa, pues lo cortas todo a la misma medida, la cebollita, el tomate. Voy a cortar un poquito de pimiento, por ejemplo, así finito también para echarlo por encima, ¿veis? Ya tienes el pimiento finito para colocarlo encima. O cuando quieres cortar la lechuga, por ejemplo, cuando vas a trabajar con la lechuga que mejor va para cortar con una mandolina es la iceberg. La larga le tienes que poner unas gomas para que quede bien cogidita, para que así cuando tú lo pases por la mandolina pues tenga un poquito de consistencia. Si no le pones las gomas es como si estuvieras barriendo ahí y eso no te lo va a coger.
la col, la lechuga, la cogéis con la mano directamente. La ventaja que tiene una mandolina es que a la hora de cortar, tú como no tienes que partir la verdura, aprovechas todo el tamaño que tiene. Entonces a la hora de presentar un plato, por ejemplo, pues puedes hacer un corte súper bonito. Tienes una lechuga cortadita así finita, que para un sándwich vegetal o un sándwich de jamón o un cóctel de gambas. Y esto con el cuchillo cuesta una barbaridad. Si no tienes mucha práctica con el cuchillo, una mandolina es una herramienta ideal para trabajar en la cocina. Corte finito. Hemos trabajado con una verdura grande, pero ¿qué pasa cuando vas a trabajar con una verdura más chiquitita? Pues por ejemplo, un diente de ajo. Todos los tapones llevan unos pinchitos, donde esto te servirá para que tú puedas pinchar esa verdura pequeñita. La grande también, pero por eso también la chiquitita la puedes cortar. ¿Ves? Lo pones de esta manera, con la panza mirando hacia arriba. No la pongas así. De esa manera, cuando tú lo pases por la cuchilla, pues te lo va a cortar mejor. La máquina la pones de pie y si tú quieres cortar un ajo finito, un champiñón, unas fresas, pues igual, de la misma manera. Fíjate cómo va saliendo finito. Llegado un momento, y ahora os voy a enseñar cómo aprovechar verdura. Fíjate el ajito, qué finito sale. El ajito. ¿Veis? Puedes trabajar con una verdura súper chiquitita. Claro, yo llega un momento que yo estoy frutando, pero la máquina ya no me corta ajo, porque el ajo ya lo tengo ahí metido y no llega hasta la cuchilla. Entonces es cuando uno tiene que apretar este botoncito. Este botón no lo puedes tener apretado todo el rato, porque si no lo que va a pasar es que la verdura se te va a caer. Una vez que pinchas la verdura dentro del tapón, no es necesario que apretes el botoncito hasta que tú no veas que la máquina ya no corta más. Entonces uno lo que hace es apretar el botón para sacar un poquito el ajo hacia afuera y seguir cortando. Pues venga, vamos para allá. Y así de esa manera, poquito a poco tú vas apretando el botón y vas aprovechando toda la verdura hasta el final. Si os fijáis, cuando manejo la mandolina no voy a lo loco. Una mandolina no está pensado para que uno vaya así deprisa. Eso en una demostración, una feria, sí que te lo pueden hacer porque tienen que hacer una demostración rápida y te tienen que enseñar muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Vale? Entonces van rápido, pero esa gente sabe manejar muy bien una mandolina, sabe que no tiene que hacer presión, sabe que no tiene que apretar, y a veces esas cosas pues cuando lo vas a comprar no te lo explican, ¿vale? Y es básico para que puedas manejar bien una mandolina. Ahora viene cuando yo, por ejemplo, tengo el corte finito y dices, vale, pero ¿y si yo quiero trocear esto porque a lo mejor es demasiado largo, o yo en vez de que salga la cebolla así entera me gustaría que saliera troceadita porque voy a hacer una empanada, por ejemplo? Entonces es cuando entra el cuchillo. El cuchillo el que nos va a hacer es la marca que nosotros queremos presentar, que estas son otras de las ventajas que tiene una mandolina a cualquier aparato eléctrico, que tú puedes cortar la verdura a tu gusto, porque con el cuchillo le cambias la forma. Si yo, por ejemplo, digamos que dices, pues mira, quiero coger una cebollita, ya que la tengo aquí, y quiero hacer una empanada y quiero que la cebolla me salga fina y troceada. Pinchas la cebollita y con el cuchillo le das la forma que tú quieras, que quieres que la cebolla te salga partida por la mitad. O dices, pues mira, voy a hacer una empanada y quiero trocearla. Entonces con el cuchillo le das la forma. Es como si yo ahora cogiera y empezara a cortar así. Entonces, lógicamente, pues la verdura me saldría con las marcas que le he hecho con el cuchillo. Entonces, de esta manera, cuando yo lo pase por la mandolina, ya me va a salir con el corte que yo quiero. Cosa que eso, una máquina eléctrica nunca te lo va a hacer. Va a cortarla como le dé la gana, y aquí la ventaja que tienes es que a la hora de cortar te va a salir como si lo hubieras hecho con un cuchillo, pero muchísimo más rápido. Una vez que lo tengo marcado es simplemente pasarlo por la mandolina y veréis cómo sale la cebollita troceada como si lo hubiera marcado y hecho con un cuchillo. Fíjate cómo sale de sueltecita la cebolla, ¿vale? Bueno, voy a limpiar esto y os voy a enseñar, para los amantes de la tortilla de patata, cómo hacer la patata para la tortilla y que te salga bien, ¿de acuerdo? Pues venga, voy a limpiar esto. Cojo la patata, la pincho dentro y como hice con la cebolla, que la marqué, pues igual, si yo quiero que la patata me salga troceada por la mitad, la marco por la mitad. En este caso, pues a mí, como la tortilla de patata me gusta con la patata así más troceadita, la marco en cruz, por ejemplo, y así ya directamente, ya cuando lo paso por la mandolina, ya directamente me sale el corte. ¿Veis? Al ser automática, si yo ahora dices, ostras, pues yo ahora la quiero un poquito más gruesa, la regulo un poquito más grueso, y ahora cuando paso, pues no tengo verdura porque ya se ha gastado, pues como hemos hecho antes, aprieto un poquito el tapón.
para que me salga la verdura hacia afuera. Apretas un poquito, no lo toco, continúo cortando, llega un momento que ya no hay, pues entonces voy, aprieto, bajo, subo, aprieto, bajo, subo, aprieto y bajo. Y así de esa manera pues has aprovechado toda la verdura hasta el final. Y el corte ha pasado de ser un corte normal, finito, ¿veis? Que no es tan fino como el otro, es un poquitín más grueso, que ya para una tortilla va bien, y regulando pasamos al corte más grueso. Que esto, por ejemplo, si dices, pues yo quiero, por ejemplo, tomate para una ensalada, mira, voy a aprovechar el tomate que tengo aquí y quiero que el tomate me salga partido por la mitad, pues simplemente cojo con el cuchillo, lo parto por la mitad y ahora cuando lo pase por la mandolina, pues ya me saldrá el tomate partido en dos partes. Así cuando lo voy a colocar en una ensalada, pues ya lo tengo partidito por la mitad. Que esto puede ser un tomate, como si quieres puede ser un limón para una paella, por ejemplo, o si lo quieres pues el típico limoncito que pones en el vaso con Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Esto sería el corte grueso. Mira, ya de paso, pues mira, os he enseñado también el grueso, ¿vale? Que ya veis, con el fino y el grueso, pues lo único que varías es el espesor y luego tú la forma la marcas con el cuchillo, ¿vale? Pues si en el caso de que quieras cortar la lechuga, pues con el grueso lo que te saldrá pues es el típico corte de ensalada normal. Antes hemos hecho el corte fino, de corte de cóctel, por ejemplo, y este sería el de normal, el de lechuga normal para una ensaladita, ¿de acuerdo? Si queremos cortar el pimiento en rodajas, pues igual, siempre con la máquina en vertical, sin apretar, y con la posición gruesa, pues hacemos los cortes gruesos. Ya cuando vemos que te queda poca cantidad, ya hay que ponerle el tapón para trabajarlo. Siempre con la máquina en vertical, sobre todo cuando vas a trabajar con pimiento, que es muy delicado, tomate, que es muy blando, o una verdura que sea grande, siempre es aconsejable trabajar con la máquina en vertical. Si la pones tumbada y haces fuerza, lo que te va a pasar es que la verdura se te va a quedar ahí encallada, ¿vale? Acuérdate siempre con la máquina en vertical el corte mucho más suave. Soy muy pesado con esto, pero son los fallos típicos que soléis tener al principio cuando manejáis una mandolina. Tenéis que pillarle el swing, que no apretar, no hacer fuerza, ¿vale? En el caso de lo que queráis hacer, en vez de hacer una rodaja normal, fina, gruesa, queréis hacer lo que es un filete un corte en filete que se le llama, pues en la máquina a la hora de ponerla la tienes que poner de esta manera, inclinada un poquito, como si fuera una máquina de cortar embutido. La verdura, pues yo que sé, pues quiero hacer un filete con un calabacín, por ejemplo, se pone a lo largo de esta manera y así haces todo el recorrido del calabacín, ¿vale? Si lo pones recto de esta manera, lo que va a pasar es cuando tú llegues abajo vas a empezar a golpear y no te permite hacer todo el resto de calabacín que tienes aquí. Si la pones tumbada así también lo puedes hacer, pero ya sabes que cualquier fallo que tengas la mano va a ir detrás. De esta manera la mano, como no aprietas, simplemente pellizcas un poco la verdura y ya te das cuenta que la máquina ya ha pellizcado ese cachito de calabacín del principio, ya solo tienes que echar hacia adelante, ¿ves? Y tienes unas lonchas, que esto hacerlo con un cuchillo, fíjate qué finitas son. Ahora vamos a pasar al corte en juliana. Para hacer el corte en juliana necesitamos la cuchilla de los dientes pequeñitos, o sea que si tienes una mandolina de placas le tendrías que poner esta. La grande sería para hacer las patatas fritas y los tacos grandes, y con esto lo que haríamos sería el corte en juliana y los tacos pequeñitos, ¿de acuerdo? Pues venga, en este caso como es automática, simplemente pues la pongo en la posición de corte en juliana. Ya la tengo montada y ahora pues cogemos una fruta o una verdura. Voy a coger una patata, por ejemplo, no la voy a pelar, voy a ir directamente a cortarla, porque este corte aparte lo puedes presentar con piel. Pinchamos la patata, recordar, siempre hay que buscar el punto donde mejor se quede anclada. Acordaos que esto es lo que me dice si está bien clavado o no. En este caso, como yo quiero hacer un corte en juliana y quiero que sea largo, busco que tenga la máxima inclinación. Si yo cojo la patata y la pongo recta, por ejemplo, el corte en juliana saldrá muy estrecho. Y a mí lo que me interesa es que salga más largo. Entonces lo único que hago es buscarle la posición mejor, que quede puesta y clavada. La mano va por aquí. El tapón solo se toca cuando hemos gastado todo esto y nos queda la parte final. De mientras, esto no se tiene que tocar, ¿vale? La máquina siempre en vertical.
Estos dientes que salen aquí, que son los que marcan la patata, son los que te frenan cuando tú estás trabajando con la mandolina así. Cuando trabajas de esta manera, lo que haces es que esos dientes clavas la verdura ahí y tienes que hacer un montón de fuerza para poderlo cortar. Por eso los que no saben manejar una mandolina solo la utilizan para patatas. No la puedes utilizar para un pimiento, por ejemplo, porque se te parte, lo destrozas. Un tomate, pues también lo pachurras ahí contra la máquina y es como si, vamos, lo estropeas del todo. La cebolla se te desmenuza. Entonces, siempre el mejor manejo de la mandolina, siempre acordaros en vertical. ¿Vale? Ponemos la máquina recta y es para abajo y salto por encima, no froto la patata, no es un rallador, porque si hago eso lo que va a pasar es que en vez de salirme un corte limpio, me saldrá un corte muy feo. ¿Veis? Yo hago como un pequeño salto y vuelvo a bajar. Puede pasar que a lo mejor apriete más de la cuenta y se me quede enganchado. Vale, no pasa nada, acordado, siempre es un golpecito y listo, y cae para abajo. Esto sería el corte en juliana, que esto lo podéis hacer con cualquier tipo de fruta o verdura. ¿Vale? Corte en juliana. En el caso del calabacín, como es largo, si quieres hacer espaguetis de verdura, ya sabéis que la mandolina, cuando tú quieres trabajar a lo largo, la puedes tumbar así, de esta manera. La pones de esta manera, clavas un poquito la verdura y despacito la vas echando hacia adelante. Entonces lo que vas a hacer es un corte en juliana a todo lo largo de la verdura, que en este caso pues saldrían pues unos espaguetis de calabacín. Pues si lo quieres hacer con la zanahoria, igual. La zanahoria, pues claro, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, dices, es que la zanahoria es muy larga y a la mínima se me cae. Pues bueno, lo que haces es un poquito de sentido común, lo partes. Coges con el cuchillo, lo partes por la mitad y haces una mitad primero y la otra después. Es muy fácil. Lo pinchamos a lo largo. No lo pongas recto porque entonces lo que te va a salir es una juliana muy pobre. A lo largo, ¿de acuerdo? Así, de esta manera. Bueno, ahora una vez que lo tenemos así a lo largo, voy a apartar esto por aquí, igual, ya veis que el manejo es siempre igual. Y así de esa manera, si tú quieres una zanahoria en palitos, ¿vale? Para hacer un wok, o si la quieres, por ejemplo, para hacer en conserva, que esto coges y haces un montón, luego lo metes ahí en un botecito en conservas, pues ya cuando lo saques estará blandito. Así a lo mejor es demasiado duro para una ensalada. Esta posición, aparte de hacer las patatas así, corte finito, corte en juliana, esta posición también te sirve para hacer tacos. Un consejito antes de ponernos a hacer tacos con la mandolina. Para hacer tacos con una mandolina, yo aconsejo siempre de marcar siempre la verdura antes de pasarla por la mandolina, lo que sería pinchar la fruta y la verdura dentro del tapón y con el cuchillo le hacemos unos cortes transversales. Es la mejor manera para que te salgan los tacos. Hay personas que cuando quieren hacer tacos, lo que hacen en vez de hacer eso es ir cambiando la posición del tapón. Depende de la mandolina que tengas, no es buena idea porque empezarás a golpear con el tapón y luego aparte no te saldrán bien picados los tacos. Si queréis que os salgan bien los tacos, marcarlos antes de pasarlo por la mandolina y pasarlo siempre en una dirección. No frotéis porque si frotáis, si es un tomate blando o una cebolla, se os va a desmenuzar o se os va a quedar aquí en las cuchillas de barca. Con la misma posición de corte en juliana, lo voy a hacer con una cebolla que tiene más gracia. Cojo la verdura, la pincho en el tapón y siempre a lo ancho del tapón, siempre a lo ancho. Con el cuchillo de forma transversal le haces unos cortes. Contra más cortes le des, más pequeñito te va a salir el taco. Si yo no le hago esto a la cebolla y la paso directamente por la posición de juliana, lo que me saldrá la cebolla es con forma de patata, o sea, un corte en juliana, así en palitos, ¿de acuerdo? Cuando yo lo marco con el cuchillo antes de pasarlo por la máquina, lo que estoy haciendo es picarlo, ¿vale? Si quiero hacer, por ejemplo, unos mejillones al vapor o una vinagreta y necesito hacer tacos pequeñitos, sí, que esto con el cuchillo es una panza de llorar que no veas, fíjate la calidad del corte. A diferencia de una picadora eléctrica que la cebolla te sale hecha un puré, en una mandolina es como si lo hubieras hecho con mucha paciencia con el cuchillo. La cebolla te sale sueltecita, no lleva agua, ¿vale? Es una pasada, ¿eh? Una mandolina pica muy bien la fruta, la verdura, y si la manejas correctamente no habrá corte que se te resista. Ahora vamos a pasar al siguiente corte, el corte de patata frita y taco grande. Para hacer el corte de las patatas fritas, lo único que tenemos que hacer es cambiar la cuchilla pequeña por la cuchilla grande. O sea que si antes hemos utilizado la cuchilla pequeña para hacer una juliana, le tendremos que poner la cuchilla grande para hacer unas patatas fritas o el taco grande. En este caso,
Como estoy utilizando el modelo automático, no me hace falta sacarlo. Le pongo su posición para hacer el corte de patata frita y taco grande, que sería las cuchillas grandes. ¿Veis? Esta es la que marca y esta es la que corta. Igual que hemos hecho antes, funciona exactamente el sistema igual. Lo único que en vez de salirnos un corte finito, nos saldrá más gordito. Pues la patata la pasamos por aquí. Ya sabéis, si quiero que la patata frita me salga larga, le busco la mejor inclinación para que me salga la patata frita larga. La máquina siempre en vertical, empiezo desde arriba y es recto hacia abajo. No empujando. Si empujas, ya sabes que se te va a clavar. ¿Vale? Pues venga, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ya hemos hecho una ración de patata frita para una persona. Una mandolina muy rápida. Si tienes que trabajar en la cocina y tienes que hacer muchos platos, bien a nivel profesional, en un bar o un restaurante, te compras una de estas así, que son semiprofesionales, y con un aparato que no tienes un montón de placas por ahí, pues tienes un robot de cocina que esto no gasta corriente ni nada y puedes trabajar en cualquier sitio. Para cortar el pimiento en palitos tipo patata frita, para luego poder condimentar cualquier tipo de plato, la mandolina también la tenemos que colocar como hicimos antes con las rebanadas. Ponemos la posición de las patatas fritas, el corte de patata frita, la mandolina la ponemos de esta manera, el pimiento lo ponemos así a lo largo, apretamos un poquito y una vez que ya la ha cogido la cuchilla, hacia adelante, despacito. Y ya veréis cómo os va a salir el pimiento en palitos, pues para poder hacer esos platos que nos gustan tanto. Fijaos cómo tenemos en palitos ya presentados para poder freírlos o servirlos en una ensalada. Que si yo quiero convertir esto, en vez de patata frita, lo quiero convertir en taquitos, pues ya sabéis, con la mandolina lo que simplemente es marcarlo antes de pasarlo por la máquina. En este caso, pues por ejemplo la patata, pues si yo en vez de salir alargada quiero que me salgan taquitos, a lo ancho del tapón le marco con el cuchillo. Contra más corte le dé, más picadito. ¿Veis? Si yo quisiera hacer un taco más chiquitito a medida, la ventaja que tiene esto es que tú le marcas el ancho del taco de cómo lo quieres presentar. Una vez que ya lo hemos hecho, simplemente lo pasamos otra vez. Y tienes en un momentito un taquito de patatas fritas. Si en vez de hacerlo con la patata lo quieres hacer con la cebolla, pues es igual. Coges, pinchas la cebolla, la marcas con el cuchillo, le das unos cuantos cortes así. Venga, y lo pasas. Para un salpicón, por ejemplo, fíjate qué rápido lo tienes hecho. Y has picado media cebolla y no te ha dado tiempo ni a llorar. Una mandolina muy rápida para trabajar en la cocina. Hay fruta y verdura que no hace falta que marques con el cuchillo para que te salga picada. En el caso, por ejemplo, del pimiento. El pimiento ser hueco no hace falta que lo marques con el cuchillo, lo pasas directamente por la mandolina. Y el pimiento ya te va a salir picadito. ¿Veis? No sé si se verá ahí porque me está cayendo aquí en esta parte de aquí, la voy a poner aquí. Bueno, ya tenemos el pimiento picadito. Ya esto, por ejemplo, si fuera a ser un salpicón, ¿qué le falta? El tomate. Pues vamos a hacerlo con el tomate. No tengo tomates muy grandes, que me parece que lo habré gastado ya ahí haciendo alguna demostración. Y ahora lo que hacemos es marcar aquí. Cojo con el cuchillo y lo marco. Claro, el problema que tiene cuando tú coges una verdura y la partes así, es que la poca consistencia que tenía, pues la ha perdido. La más mínima presión. Por eso cuando tú trabajas con una mandolina y quieres picar, si encima tú le marcas con el cuchillo, la tumbas y haces fuerza, lo que haces es que el tomate lo aplastas y no te sale bien picado. Acordaros siempre, sé que soy muy pesado con esto, pero es la forma que mejor se maneja. Haz el tomate picadito en taquitos, que ahora esto lo mezclas, pues bueno, ya tienes un salpiconcito con su patatita picadita, su pimiento, su tomate, de una forma rápida. Fíjate qué picadito más bueno, ¿veis? Hecho en un momento. Pues bueno, más o menos os he explicado lo más básico de lo que es manejar una mandolina.